Buenos días a todos, estudiantes. El día de hoy realizaremos hablaremos sobre lo que es la materia del uso de la fuerza en conflictos internos, ¿no? Para lo cual vamos a empezar con el capítulo 1. Capítulo 1, tenemos que hablar de las justificaciones de los conflictos internos. Los conflictos que ha habido del 2000 al 2003. Bueno, estos conflictos se basan en normal el empleo del uso de armamento, conservar el orden público y respeto a los derechos humanos en el accionar operativo. Cuando, cuando la población rebasa la capacidad de la policía boliviana, se emplea justamente las Fuerzas Armadas para normar el empleo de la fuerza, ¿no? Conservar el orden público y el respeto a los derechos humanos de acuerdo al artículo 244 de la Constitución Política del Estado. El respeto de los derechos humanos en su accionar operativo es normar eh, la proporcionalidad que existe entre los agresores y las Fuerzas Armadas. Es dar una respuesta acorde a la amenaza real ante las personas que utilizan, ¿no? Las armas de calibre militar. A su vez, en el capítulo 1 vemos las bases legales, el artículo 244 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué es lo que nos indica? Que las Fuerzas Armadas deben garantizar estabilidad al gobierno legalmente constituido, asegurando el imperio de la Constitución, la seguridad y defensa del Estado, participación en el desarrollo integral. Esa es una de las funciones de las Fuerzas Armadas, ¿no? En ese sentido es importante ver la función y la labor que cumple las Fuerzas Armadas ante cualquier situación de conflicto interno y también por no decir externo. En el capítulo 1, en las bases legales, eh, podemos hablar que la Constitución Política del Estado tiene unos tratados y convenios internacionales. En el artículo 410 de la Constitución Política, primacia. Las convenciones de La Haya de 1907, las operaciones terrestres, Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, Convenciones, Protección de Bienes Culturales, 1954, Protocolo Adicional, segundo de 1977, Protección de Víctimas en conflictos armados, ¿no? En ese sentido, podemos ver eh, que la ley la ley 1405, de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, eh, indica que la misión de las Fuerzas Armadas en su artículo 6, inciso A, es garantizar al imperio de la Constitución Política del Estado y la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Vale decir que las Fuerzas Armadas hacen cumplir la Carta Magna, ¿no? En las leyes que presenta la Constitución Política del Estado y la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Se refiere a que las Fuerzas Armadas respaldan aquel presidente que está fungiendo el cargo de manera legal, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, por voto directo o alguna situación. Coadyuvar en caso necesario la conservación del orden público al requerimiento del Poder Ejecutivo y el acuerdo de la Constitución Política del Estado. Indica que coadyuvar en caso necesario en la conservación del orden público es en el caso, como les explicaba hace rato, cuando la policía es rebasada, ¿no? O bajo algún requerimiento del Poder Ejecutivo de acuerdo a la Constitución Política del Estado, ¿no? Bueno, en este caso, en los casos de conflictos internos, porque hay que tener en cuenta que esta parte es la seguridad interna del Estado, será, es labor de la policía. Pero una vez que estos son rebasados, las Fuerzas Armadas tienen la obligación de subsanar esa parte. De acuerdo al Decreto Supremo número 27977 sobre el Manual del Uso de la Fuerza en Conflictos Internos, en su artículo único indica que las Fuerzas Armadas en el uso
de la fuerza en el orden interno, asegurar la constitución política del Estado y garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido, se sujetará a la constitución política del Estado, los convenios y tratados internacionales vigentes, leyes y manuales de uso de la fuerza en conflictos internos. Vale decir que no puede ser el uso discriminado de armas de fuego, explosivos y otro tipo de agentes para reprimir una cierta manifestación. Efectivamente, hay que ver un poco la proporcionalidad, ¿no es cierto? O sea, si es una marcha pacífica y las Fuerzas Armadas proceden de esa manera, bueno, estaríamos entrando en una total desproporción. Otra cosa es, digamos, cuando ese personal que está en la manifestación realiza los actos de manera vandálica, de manera eh, mm, delincuencial, si vale el término, utilizando dinamitas, explosivos, caseros, bombas molotovs y demás. Eso es muy diferente, ¿no? Vamos a hablar sobre el capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a ver los objetivos empleados de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. Como hemos dicho, los objetivos de empleo de las Fuerzas Armadas es restablecer los derechos fundamentales de la Constitución Política del Estado, vigencia del Estado de Derecho y al gobierno legalmente constituido, o sea, mantenerlo en el cargo, mantener orden y paz social en el caso de conflictos internos, evitar toma o destrozo de las propiedades públicas y privadas, ¿no? Garantizar el normal funcionamiento mm, de las actividades de productividad y comercial. En la Constitución Política del Estado, inciso 2, son fundament, fundamentales y garantías, ¿no? La Constitución Política del Estado, en el artículo 108, habla sobre defender, promover y contribuir al desarrollo de la paz y fomentar la cultura de paz, ¿no? Nosotros no somos un país belicoso o que estamos en constante conflicto con nuestros vecinos, más al contrario, promovemos un estado de paz, promovemos la paz en la población. Y también vamos a hablar sobre las condiciones para el uso de la fuerza. Hay que ver 4 aspectos para esto, para las condiciones del uso de la fuerza, que son la necesidad, la proporcionalidad, la racionalidad y la discriminación. En la necesidad, el empleo de arma legítima en defensa ante el ataque inminente. No hay tiempo ni espacio para para, para acción diferente. O sea, en la necesidad, el empleo del arma legítima, la defensa ante el ataque inminente. O sea, se refiere cuando, digamos, alguien me está viniendo a atacar con un arma, ¿no es cierto? O sea, si está viniendo a dispararme y el ataque es inminente o está viniendo con un cuchillo, pero no tengo tiempo ni espacio para una acción diferente y sí o sí me veo en la necesidad de salvaguardar mi propia vida. La proporcionalidad, no emplear todo el potencial de fuego contra las personas en situación cuantitativa y cualitativamente inferior. Vale decir, si hay un grupo de 5 personas que solo están, por decir, o sea, amedrentando y demás, no puedo agarrar yo una, una ametralladora MAG y empezar a disparar indiscriminadamente, ¿no? Racionalidad. El uso de armas será de acuerdo al razonamiento y lógica en función a la situación hostil. Evitar demostrar actitud provocativa. Obviamente no tengo que tener o sea, debo racionalizar muy bien lo que son el empleo de un arma. O sea, no puedo agarrar y empezar a disparar a diestra y siniestra sin medir las consecuencias que éstas pueden traer, ¿no? Y menos bueno, en una situación de conflicto hostil, porque
tengan entendido que no solo van a estar los que están haciendo la manifestación, van a haber personal civil por todo lado, niños, hasta abuelos, ¿no? En el mismo grupo. Y la discriminación, identificar a las personas que atacan o suponen amenaza para la integridad física de la unidad. En esto de la discriminación tengo que tener la capacidad suficiente de ubicar a las personas agresivas, ¿no? A las personas agresivas y de esta manera también proceder, porque siempre hay personas que están ahí organizando pequeños grupos, los que están dando la munición, los que están dando dinamitas, entre otras cosas, alardeando a la masa, y yo tengo que tener la capacidad para identificar a ese personal a fin de reducirlo y bueno, y evitar, ¿no? posteriores situaciones. Eh, Tal vez alguien tenga alguna duda, alguna pregunta sobre esta situación. Con esto quiero que terminemos la primera etapa. Por favor, cualquier duda y demás, si es que no, bueno, si es que no la tienen ahora en la siguiente clase, por favor me las hacen saber y con gusto, bueno, vamos a subsanar todas las dudas. Ok, muchas gracias.